Estudiantes de CEBE, Centro Educativo Bíblico Empresarial. El día de hoy vamos a continuar con estas materias que son de edificación, de formación, para ser discipulados y formados como líderes multiplicadores. Materias que vamos a compartir en esta mañana es la materia Principios de Autoridad, y el tema número 1 es la obediencia viene por revelación. En Génesis capítulo 2, el verso 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, para poder comprender los principios de autoridad, siempre debemos irnos al principio, debemos irnos al libro de Génesis, ya que ahí es donde comienza el establecimiento de la autoridad de parte de Dios, y también donde comienza la rebelión y la desobediencia del hombre. También podemos entender que el orden de autoridad que Dios estableció para que podamos recibir la revelación de este fundamento importante que nos va a ayudar en el liderazgo y en el ministerio. El hombre, dice la palabra en Génesis 1:27, fue creado a imagen de Dios, fue creado espíritu. Y Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo y le dijo que fructificaran, multiplicaran, llenaran la tierra, sojuzgarla y señorearla. Entonces el hombre fue creado con ese 5 propósitos: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Entonces el hombre fue creado para señorear, para gobernar lo creado, y fue diseñado para gobernar la creación. El hombre al principio no fue creado para obedecer a otro hombre o a otra criatura. Eso fue ese gobierno humano de gobernar a otro hombre vino después de la caída, después que el hombre pecó. Pero al principio no era así. Entonces el hombre fue creado para obedecer a Dios, para dominar, para gobernar y establecer el gobierno de Dios. Pero para que Dios le diera esa autoridad total, Dios usó una prueba de obediencia y de fidelidad. Dios puso al hombre en una parcela, en un huerto, y le dijo: de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol no me vas a poder comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo que cuidara, le dijo que labrara el huerto, que tenía la provisión, pero ese árbol de la ciencia del bien y el mal no lo podían ni tocar ni comer. Entonces aquí podemos aprender que la obediencia viene cuando tenemos revelación de la voz de Dios y de la palabra del Señor. Lo que dice la palabra, que Dios le dijo en Génesis 2:9: de todos los árboles puedes comer. En Génesis capítulo 2, el verso 9, dice: Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios, de una manera muy le puso un velo y le dijo al hombre indirectamente: el árbol que tienes que comer es el árbol de la vida, y si comes del árbol de la vida vas a tener vida eterna. Pero el hombre no tuvo revelación, no tuvo entendimiento y comió más bien del árbol que no debía comer. Entonces Génesis capítulo 2 versos 7 al 9, Dios establece un orden en la creación.
En Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En Génesis 2:8 dice que Dios plantó al hombre en el huerto del Edén. Y Génesis 2, verso 9 dice: Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Entonces Dios estableció tres elementos importantes: el hombre, el huerto del Edén y los árboles. Entonces el hombre, para caminar en autoridad, gobierno y liderazgo, tiene que tener estos tres elementos. Número uno, tiene que ser formado por Dios. Debe ser formado, debe ser capacitado. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros necesitamos un proceso de formación, de un mentor, de un apóstol, de un líder que nos forme, que nos capacite, que nos prepare. Entonces, un liderazgo sin formación siempre va a cometer errores. Entonces, tenemos que ser formados por Dios. Y el principio número 2, debemos ser plantados en el lugar de nuestra asignación. Dice la Biblia que Dios formó al hombre y Dios lo puso en el huerto del Edén. Y lo tercero es que Dios le dio una tarea asignada. Entonces Dios forma, Dios te establece en un lugar asignado y Dios te da una misión asignada. Y con esa misión asignada, Dios te da la provisión de todos los árboles del huerto. Puedes comer porque la provisión va a favor de la misión que nosotros tenemos en el reino de Dios. Por eso la Biblia dice: busca primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura. Entonces el primer mandamiento, palabra que Dios le dio al hombre, dice: cuida tu huerto. Génesis capítulo 2, verso 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y para que lo cuidara. Entonces cuida tu huerto, cuida tu lugar de asignación. Entonces no podemos caminar bajo autoridad si descuidamos nuestro huerto, nuestra parcela asignada. ¿Qué sucedió? Adán descuidó su huerto, dejó que un ente extraño contaminara el ambiente de su familia, vino una serpiente y ya ustedes saben lo demás. El hombre peca, muere espiritualmente y es sacado de su lugar asignado. Entonces Adán tenía que sacar esa serpiente, tenía que pelear contra Satanás. Él tenía la autoridad, él tenía el poder. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y cuidar nuestro huerto. Entonces la rebelión se manifiesta cuando no cuidas el ambiente de tu familia, cuando no cuidas el ambiente de tu empresa, de tu trabajo, de tu ministerio, tu parcela asignada. No dejes que ninguna serpiente, ninguna persona incorrecta contamine tu vida personal, tu familia, tu ministerio, porque después puede venir la desobediencia y puede venir la rebelión. El segundo mandamiento está en Génesis 2:15, lo leímos, es: labra tu huerto, trabaja tu huerto. Trabajar en la parcela asignada que Dios te ha dado. O sea, trabajar en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, ser responsable en tu trabajo, ser responsable en la función que Dios te ha puesto dentro de una iglesia. Debes trabajar, debes labrar, debes funcionar, debes desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Si eres fiel en tu parcela asignada, puedes gobernar y ejercer autoridad sobre toda la tierra. Eso fue lo que Dios les reveló a Adán. Entonces uno de los orígenes de la rebelión es estar sin hacer nada. No trabajar en el reino, estar ocioso, decir el local está cerrado, sin entender que la iglesia sigue funcionando. Seguimos dando las clases de SEBE, seguimos bautizando, seguimos predicando, seguimos haciendo los altares familiares. Entonces esto es un peligro, estar sin hacer nada. Esto trae murmuración, trae chisme y trae maquinación. Entonces tú tienes una función, puedes enviar los altares, puedes mandar un WhatsApp
las personas que no conocen a Dios. Puedes orar, puedes interceder por la ciudad, por los apóstoles, los líderes, por la iglesia. Siempre hay algo que hacer en el reino de Dios. El tercer mandamiento está en Génesis capítulo 2, verso 16. Génesis 2, 16. De todos los árboles del huerto podrás comer. Para poder caminar en obediencia a autoridad, debemos comer lo que Dios dice que comamos. Dios plantó árboles deliciosos a la vista para comer, Génesis 2:9. Y también el árbol de la vida en medio del huerto. El hombre no tuvo entendimiento y no tuvo revelación que si el árbol de la vida estaba en el centro del huerto, era un árbol muy importante. No entendió que el árbol más importante era precisamente el árbol de la vida y era precisamente el que tenía que comer. Entonces, por falta de revelación, comió del árbol equivocado. Entonces también nosotros tenemos que escuchar el Evangelio, escuchar mensajes correctos, mensajes de revelación, mensajes de vida, no estar escuchando tradiciones ni falsa doctrina, porque si comemos del ministerio incorrecto, puede traer muerte espiritual. A veces hay gente que escucha cualquier cosa y tenemos que estar escuchando gente correcta, gente de buen testimonio, gente que nos enseñe conforme a la palabra de Dios. Y también está el árbol de la vida, que representa a Cristo en el huerto del Edén. Para vivir una vida obediente y libre de rebelión, Cristo debe ser el centro de nuestra vida, debe ser nuestra hábitat. Cristo debe manifestarse en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro ministerio. Todo debe ser gobernado por Cristo. Debemos manifestar esa vida y ese poder de Cristo para poder crecer, tener éxito, tener bendición en nuestro hogar y en nuestra familia. Pero tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener revelación. Yo oro para que tú recibas entendimiento y revelación de esta palabra. Entonces el árbol de la vida representa ministerios de vida y de revelación. Cuando comes palabra de ministerios de vida, te va a producir vida, te va a producir abundancia. Pero cuando comes de ministerios de legalistas, llenos de tradiciones de hombres, eso va a traer muerte. Entonces eso va a traer problemas, dificultades sobre tu vida, falta de entendimiento, problemas en tu hogar y en tu familia. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas. En un ministerio de vida tenemos problemas, pero Dios nos da la palabra para vencerlos. Pero en un ministerio de muerte tenemos problemas y no tenemos una solución, no tenemos una palabra. El cuarto mandamiento en Génesis 2:17, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Para caminar en los principios de autoridad debes no comer lo que Dios te dice que no comas. No comas lo que Dios te dice que no comas. Hay muchas personas, líderes, que son muy testarudos, sabios en su propia opinión. Entonces quieren estar comiendo de todo, escuchando a todos. Tienes que tener mucho discernimiento. Dios le habla a líderes y ministros y te dice: no escuches a tal persona, no escuches este tipo de mensaje, porque esto produce muerte y rebelión. O sea, cuando nosotros manejamos un lenguaje en la palabra, un lenguaje apostólico, si las personas no están manejando el mismo lenguaje, la misma palabra, tú no tienes que escuchar, porque te puede traer una indigestión espiritual. Entonces la obediencia se manifiesta cuando escuchamos a personas correctas, ministerios de vida. La rebelión se manifiesta cuando escuchamos a personas incorrectas, ministerios que traen muerte, que traen condenación. Cuando escuchamos gente tipo serpiente que empiezan a murmurar, que quieren matar tu fe, que te dicen: estás siendo muy fanático, te estás metiendo mucho en la palabra, mucho en la oración. Tú puedes seguir creyendo, pero puedes estar más light. Esas son voces de serpiente. Escucha la voz de Dios. Sigue así, con ese ánimo, con esa pasión, porque Dios te va a bendecir.
La rebelión viene cuando escuchamos la voz del engaño. Muchas personas no entienden que en Génesis 3:1 el diablo usó una criatura. Hay criaturas hechas por Dios con sus dones que el diablo puede usar para engañarte y destruirte. El diablo usó la astucia de la serpiente para cumplir su propósito destructivo. Génesis 3:1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Entonces él usó esa astucia para desviar a Eva y a Adán del propósito de Dios. El diablo puede usar gente astuta, gente que te puede mezclar la verdad con la mentira, para engañarte, para desanimarte, para apagarte y desviarte del propósito eterno de Dios. El diablo también usa la mentira para confundir. Génesis 3:2. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces siempre las tinieblas se van a levantar contra la palabra de Dios. Siempre va a haber mentira, siempre va a haber engaño. La mentira es hermana del engaño. Y siempre van a tratar de contradecir la autoridad de la palabra del Señor. Entonces la mala preparación de la palabra de Dios o no poner atención a la palabra que se está enseñando te puede hacer caer en la trampa del diablo. Génesis capítulo 3, verso 2 dice: la mujer respondió: del fruto del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no comáis. Entonces la mujer dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esto es correcto según Génesis capítulo 2, verso 9 y Génesis 2:16. Pero el fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, para que no muráis. Esto es incorrecto porque el árbol de la ciencia del bien y el mal no estaba en medio del huerto. El árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Génesis capítulo 2, verso 9. Entonces aquí Eva fue mal enseñada por Adán o no puso atención a la palabra. Y por eso fue engañada. Entonces mucha gente o algunas personas, para no generalizar, desobedecen porque ignoran las escrituras, porque no ponen atención a la palabra, no ponen atención a las enseñanzas de la palabra. Entonces, para no caer en las trampas de las tinieblas y que caigas en desobediencia, debes entender que el diablo va a contradecir directa o indirectamente la palabra. Génesis 3:4 dice: no moriréis. Cuando Eva le dijo, Dios nos dijo que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque vamos a morir. Entonces el diablo contradijo: no moriréis. Entonces siempre gente que contradice la palabra, usted va a saber que viene de las tinieblas. El diablo usa para engañar y desviarte del reino una mentira mezclada con la verdad. Lo primero era mentira, lo segundo era verdad. Cuando él dijo: seréis como Dios y conoceréis lo bueno con lo malo, entonces él mezcló una verdad con la mentira. Y eso es lo que hace el engaño. El engaño mezcla una verdad. Tú dices: pero sí es verdad. Pero después te mezcla la mentira y te atrapa. Y después no puedes salir de ese problema, de esa dificultad. Y las consecuencias pueden ser terribles. Entonces no caminar una vida del espíritu y caminar en una vida sensorial y carnal hará que constantemente desobedezcas a Dios. Adán y Eva, Génesis 3, 6 y 7, usaron sus 5 sentidos para comer del árbol del conocimiento. Dice la palabra de Dios, Génesis 3, 6, y vio el hombre, vio Eva, que el árbol era codiciable, vio para alcanzar la sabiduría. Era delicioso, tomó, comió, usó sus 5 sentidos. Entonces, el conocimiento que viene por los 5 sentidos es limitado. El conocimiento y la revelación que viene por el Espíritu es ilimitado y te dimensiona y te lleva a una verdad absoluta. Y esa verdad te hace caminar en libertad. La rebeldía y la desobediencia te deja desnudo. Génesis 3:7 dice: cuando vino Dios y le dijo a Adán y a Eva que donde estaban, ellos se escondieron porque estuvieron desnudos. La palabra desnudo proféticamente, sin cobertura, sin protección.
Entonces los rebeldes están sin cobertura. Gente que habla de la autoridad no tiene respaldo de Dios. Tienen un respaldo de las tinieblas, engañan, hacen daño, pero después sus consecuencias se manifiestan a él, a esas personas rebeldes y los que siguen a esas personas rebeldes. Y siempre tratan de buscar falsas coberturas, que dice la palabra en Génesis 3:7. Dice que Adán y Eva se hicieron hojas de higueras, que significa falsa cobertura, gente incorrecta buscan a una persona de autoridad para que respalde su rebeldía. Y siempre los rebeldes huyen de la presencia de Dios y huyen de la gente de autoridad. Génesis 3, verso 8 al 10 dice que Adán y Eva huyeron de Dios porque hicieron las cosas incorrectas. Los rebeldes siempre tienen consecuencias terribles. Anote ahí Génesis 3, verso 14 al 24. La gente que se deja usar por el diablo está en maldición. Dice la palabra que Dios profirió una maldición sobre la serpiente, le dijo: vas a vivir arrastrada, vas a comer polvo. Génesis 3, verso 14. Entonces no es bueno dejarse usar por las tinieblas, poner tropiezo a otra persona, murmurar contra una autoridad, murmurar contra la iglesia, porque eso te hace comer polvo. Eso trae consecuencias muy fuertes. También cuando una persona es rebelde, con demasiado esfuerzo dará frutos y otros se van a enseñorear sobre ti. Génesis 3:15, esa fue la maldición que Dios le dijo a la mujer: el hombre va a ser tu señor y con dolor darás a luz tus hijos. Dolor, esclavitud, dificultad, eso viene para los rebeldes. El ambiente de los rebeldes siempre es maldición. Cardos y espinos te producirá la tierra, dolor, sufrimiento, muerte. Entonces, en vez de árboles deliciosos con buenos frutos, sus discípulos e hijos serán espinos y cardos, sin fruto. A los rebeldes los persigue el sufrimiento y la muerte. Dios saca a los rebeldes del huerto, de su posición de autoridad. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la rebeldía. Y vamos a hablar del tema número 2, un tema muy interesante en Números capítulo 16. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando algunos principios importantes de la palabra. Desenmascarando el espíritu de la rebelión. Es muy importante que conozcan la operación y tácticas del espíritu de rebelión para no caer en su garra destructora y mantener tu vida bajo la autoridad de Dios, y así puedas ejercer un liderazgo íntegro con poder y con autoridad. Veamos los principios de cómo opera la gente rebelde. Primero, contaminación interna. Número 16, verso 1. Y Coré, hijo de Isaac, hijo de Coac, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones del consejo de renombre, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová. Contaminación interna. Dice la palabra de Dios que Coré, Datán y Abirán tomaron gente. Esto significa que comenzaron un trabajo largo y paciente de contaminar a las personas, de hablar mal de Moisés, de Aarón, de hablar mal de la autoridad principal. Empezaron a contaminar, a hablar, porque ya tomaron personas y la gente los siguió. Así que fue un trabajo de hablar mal de la autoridad, de hablar mal de Moisés, de hablar mal de Aarón. Entonces, cuando usted ve a una persona que habla mal de mi persona, que habla mal de mi esposa, que habla mal de la autoridad, de los líderes, huya de esa persona, no le preste atención, porque esa persona está contaminada
y te quiere contaminar y quiere que caigas en un espíritu de rebeldía. Así que huye de esa persona, no escuches comentarios ni murmuraciones de gente que habla mal de la autoridad. Lo segundo es que se levantaron contra la autoridad principal. Dice Números 16:2, se levantaron contra Moisés. Una persona rebelde nunca va a atacar a un desconocido. El objetivo del espíritu de rebelión es destruir a los líderes principales de la iglesia, sean apóstoles o sean pastores principales. Su intención es destruir y quitar el liderazgo principal y colocarse ellos en sus puestos. Esas personas se constituyen enemigos de la autoridad delegada por Dios. Entonces, las personas que hablan mal de la autoridad principal, hablan mal de los apóstoles, dicen, yo sí estoy contigo, yo sí te doy palabra, ellos no, ellos están lejos, ellos no te dan palabra, yo soy tu líder. Eso es algo muy peligroso. En Romanos 13, versos 1 y 2 dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios, y los que se levantan contra la autoridad se levantan contra el mismo Dios, y esto trae consecuencias muy terribles, trae consecuencias muy fuertes. Entonces, primero, contaminan. Segundo, se levantan contra la autoridad principal. Tercero, la rebelión siempre busca líderes importantes para dañar el gobierno apostólico. Se lo vuelvo a repetir. La rebelión siempre buscará líderes importantes para dañar el gobierno apostólico. Número 16:2 dice que Coré, Datán y Abiram no buscaron a cualquier persona, buscaron a los principales líderes de la congregación. Esto con la intención de que el pueblo no tuviera credibilidad con Moisés y presionar a Moisés y Aarón para que salieran del liderazgo principal para poner a esos rebeldes. Entonces nunca escuches a un líder de renombre, a un líder de a un líder de ministerio que habla mal de la autoridad, porque está enfermo con una enfermedad llamada rebelión. Entonces siempre vamos a buscar líderes principales, líderes reconocidos para ir en contra de la autoridad. Entonces el espíritu de rebelión te hace ver que la autoridad principal no fue nombrado por Dios. Número 16:3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijo, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Entonces Coré y el grupo de líderes estaban cansados de estar bajo la autoridad de Moisés y Aarón y dijeron, basta ya. Esta palabra puede ser peligrosa viniendo de gente rebelde. Dijeron, ellos se han levantado por encima de la congregación. Esto era mentira, porque fue Dios que los puso. Una persona en autoridad no es autonombrada, es Dios que los puso y Dios respalda esa autoridad. Entonces el espíritu de rebelión no solo ataca al líder principal, también atacará al liderazgo de segundo rango. Dice el número 16:3 y número 16:11. Dice, por tanto, tú y tu séquito sois los que juntáis contra Jehová. Pues ¿qué es Aarón para que en contra de él murmuréis? No solamente se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Aarón. Entonces hay gente que se levanta a veces contra las esposas de los pastores, esposas de los apóstoles, que también son apóstoles y profetas. Se levantan contra líderes de rey, se levantan contra apóstoles, liderazgo principal y el liderazgo de segundo rango. Debemos tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos destruir la rebeldía en la iglesia? La rebeldía es destruida cuando hay líderes y un pueblo que verdaderamente adora al Señor. Número 16, verso 4 al 6. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es apto, y hará que se acerque a él, y al que él cogiere, él lo acercará así. Así tomó estos pues incenciarios, Coré y todo su séquito, y todos levantaron incenciarios y levantaron una verdadera adoración. Gente rebelde
no adora a Dios de verdad. Gente obediente adora a Dios con un corazón limpio. Una persona rebelde siempre va a maldecir, siempre va a hablar mal, siempre va a ir en contra de la autoridad, siempre van a ir en contra de la estrategia, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro. Pero gente obediente adora a Dios y son gente de fe. La adoración destruye y desenmascara a los rebeldes. Por esa razón Moisés le dijo al liderazgo que tomara incenciario, que representa una verdadera adoración, porque para adorar a Dios hay que tener un corazón limpio. La voz apostólica nunca permitirá que murmuren o dañen a los varones o ministerios de ayuda de la congregación. Por eso Moisés defendió a Aarón. Número 16, verso 9 al 11. Ahí vemos a Moisés defendiendo a Aarón. Hay que establecer decretos apostólicos contra la murmuración y la rebeldía. Por eso Moisés en número 16, verso 12 al 15, número 16, verso 12 al 15 dice, no mires ofrenda. Entonces es necesario a veces como apóstoles, así como hizo Pablo, levantar decretos apostólicos de justicia y de juicio contra gente rebelde que quiere destruir a la iglesia de Cristo. Siempre a los rebeldes hay que hacerle un desafío para que vean que el respaldo de Dios está sobre la gente que Dios escogió. Nunca un rebelde y un divisor tendrá el respaldo de Dios, ni la gloria de Dios. Siempre seguirán sus consecuencias en su familia, finanzas y ministerio. Siempre caerán a tierra. Un rebelde odia a la familia, odia a la iglesia. Siempre está aislado, sin cobertura. Salmo, vamos a leerlo, Salmo 68:6. Salmo 68, verso 6. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. El rebelde odia el concepto de familia, el concepto de redes, odia lo que es liderazgo, pero una persona que es humilde, se sujeta, se somete, busca una red, se conecta con los ministerios apostólicos. Un rebelde nunca produce nada, porque es una tierra seca, sin productividad. Una persona obediente siempre tendrá prosperidad. Una persona rebelde siempre tendrá escasez. La gente obediente como Moisés y Aarón son respaldados por Dios en medio de las mentiras. La unción del Espíritu Santo, el fuego de Dios siempre juzgará a los rebeldes, pero apoyará a la gente obediente. Entonces nosotros debemos entender el orden de autoridad. El tema 3 es entender el orden de autoridad. Entonces nosotros para caminar correctamente en el reino de Dios debemos tener un amplio conocimiento de los principios de autoridad. Esto es vital, ya que muchos cometen errores garrafales y por romper y desconocer las leyes del reino, su ministerio se viene por el suelo. Un ejemplo de ello es David. David era un hombre que conocía la autoridad. Cuando Saúl, te lo puede leer en 1 Samuel, Saúl le tenía envidia y lo estaba persiguiendo para matarlo. Y Saúl fue a una cueva y David estaba ahí escondido y tenía la oportunidad de matarlo. Y él dijo, líbrame, Señor, de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Porque cuando alguien se levanta contra la autoridad, no se está levantando contra la persona, se está levantando contra la unción y el manto que Dios ha puesto sobre esa persona. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con la gente rebelde. En la iglesia hay un orden de autoridad. Está mi esposa, el apóstol Eneida, el apóstol Olga, están los líderes de red, están los discípulos y están los miembros de la iglesia. Las personas que no están de acuerdo a esa orden de autoridad, que quieren hacer un paralelo, son gente rebelde y gente que no se quiere sujetar al diseño que está en la palabra
del Señor. Entonces hay diferentes autoridades, hay diferentes esferas de autoridad. Debemos entender que la autoridad, el primer fundamento para ejercer autoridad es la madurez. Primera Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de dignos de doble honor, mayormente los que enseñan la palabra. La palabra anciano habla de madurez. Una persona madura puede ejercer autoridad, puede cuidar a las personas. El segundo fundamento de autoridad es la integridad. 1 Pedro 5:3 dice que sea ejemplo en todo y que sea irreprensible. Entonces, una persona que es líder tiene que ser íntegra, tiene que ser honesta, tiene que ser un modelo de vida. El tercer fundamento para ejercer autoridad es el servicio. Jesucristo dijo: yo no vengo a buscar, yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir, vengo a enseñar, vengo a impartir vida, vengo a dar mi vida por las demás personas. Entonces, gente que no sabe ejercer autoridad se cree dueño y se enseñorea de la gente. Nosotros no somos dueños de la gente. Nosotros somos modelos para las personas y enseñamos y les mostramos a las personas la verdad, y ellos tienen que decidir si seguir la verdad o seguir la mentira. El servicio es fundamental para la autoridad del reino de Dios. Mayor es el que sirve. Cuarto fundamento: para nosotros poder estar en autoridad, debemos estar bajo autoridad. Si una persona que tiene mucha autoridad es aquella persona que está bajo la autoridad que Dios ha puesto, que es la autoridad delegada. También hay un orden de autoridad en la iglesia, hay un orden también de autoridad en la familia. Está el hombre, está la mujer, están los hijos. Hay un orden de autoridad. Si los hijos honran a los padres, le va a ir bien, pero si los hijos deshonran a los padres, le va a ir mal, porque es un mandamiento con promesa. Si el hombre maltrata a la mujer, las oraciones, dice la palabra, van a tener estorbo. Si el hombre ama a la mujer, los cielos se van a abrir a favor de su vida y a favor de su familia. Si la mujer respeta al hombre, la mujer va a ser bendecida también. Entonces hay un orden de autoridad. Todo esto usted lo puede conseguir en Efesios 5:22 al 33. El hombre es la cabeza del matrimonio, es decir, la autoridad. La cabeza no habla de jefe, sino habla de una persona que ama. Mientras más amas a una persona, más autoridad tendrás sobre esa persona. También hay un orden de autoridad en el trabajo. Hay que respetar a los jefes, hay que obedecer a los jefes. Hay un orden de autoridad en la nación, y hay un orden de autoridad también en la iglesia, que ya nosotros hemos hablado. Están primeramente 1 Corintios 12:28, primeramente apóstoles, segundo profeta, tercer lugar maestro, evangelistas, pastores, líderes, servidores. Hay un orden de autoridad, y esto trae mucha bendición a nuestras vidas y a nuestras familias. Muy importante este tema. Hay un libro que les recomiendo para que puedan ampliar este tema. Se llama Principios de Autoridad, de Washmani. Pueden buscar en Google, lo pueden descargar y sé que van a ser altamente bendecidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso. Te damos, Señor, la gloria, te damos, Señor, la honra, te damos, Señor, la alabanza. Yo te pido en el nombre de Jesús que des entendimiento y revelación, Señor, de los principios de autoridad sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Padre. Principios que están en tu palabra, Señor. Si somos personas obedientes, tú nos vas a exaltar, tú nos vas a levantar y tú nos vas a bendecir, Señor. Si estamos bajo autoridad, tú nos pones en autoridad. Seremos gente de autoridad, gente de poder. Padre, renunciamos, Señor, a la rebelión, a la división, a la traición, Señor, y somos leales
a la visión y a la casa apostólica donde tú nos has plantado, Señor. Danos revelación para ser gente obediente, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones, hagan su cuestionario y sé que van a aprender muchas cosas.